Sabemos que las bases teóricas que rigen la psicodinamia parten del psicoanálisis clásico, el psicoanálisis freudiano. Sin embargo, hay diferencias significativas en la praxis. Estas diferencias van enmarcadas, ¿verdad?, a hacer énfasis en el presente del paciente y obtener mayor o protocolos de mayor validación científica. A pesar de cualquier objeción, eh, observación, puesto que la palabra crítica me parece un término muy reduccionista, ¿verdad? Vamos a respaldarnos en argumentos freudianos, pero con ciertas variaciones. Entonces, la terapia psicodinámica básicamente tiene unos objetivos que están enmarcados como el psicoanálisis de hacer consciente lo inconsciente. Esto es el fin último de la psicoterapia psicodinámica y psicoanalítica. Sin embargo, eh, hacer consciente aquello que hasta el momento era inconsciente es un trabajo arduo, tanto para el psicodinámico como para el paciente. Es un proceso. ¿Qué pasaba en las terapias psicoanalíticas clásicas, que son procesos muy largos y también dolorosos? Y por eso, de alguna u otra manera, han disminuido su validación científica y cada día, ¿verdad?, son menos los que se dedican al psicoanálisis clásico puro. Hoy en día, hay mayores evidencias científicas en la psicodinamia y en aquellos profesionales que se dedican a ejercer los procesos psicodinámicos. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera este proceso implica reconocer la naturaleza de las afecciones o la valorización de estructuras mentales y conductuales de los individuos, identificar el origen de los síntomas y malestares, promoviendo el conocimiento de emociones y conducta a través de la introspección, permitir la resolución de problemas internos o relacionales al reflejar los puntos de conflicto y comprender su raíz. Sin embargo, ¿verdad? Al hacer una intervención, bien sea psicodinámica, conductual, cognitivo-conductual, humanista o de tercera generación, ¿verdad? Siempre cualquier intervención está estructurada en tres momentos, tres fases o tres etapas. La primera fase, ¿verdad? Que sabemos que hay en una intervención, una evaluación psicológica, está relacionada con la evaluación. Posteriormente viene el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, lo más importante, ¿verdad?, es que cada una de estas fases o etapas se lleven con la mayor rigidez y que estén enmarcadas dentro del marco teórico de su preferencia, de su dominio. Y también es muy importante que este enfoque no solamente tiene que ver con sus intereses, su dominio teórico, sino también con variables atribuibles al paciente, como la edad, como el motivo de consulta, como la personalidad. Entonces, pero como hoy nos ocupa ver la psicoterapia desde el enfoque psicodinámico, es importante hablar que durante la etapa de evaluación es importante, como otros enfoques, es importante recopilar e integrar los datos. Estos datos se obtienen principalmente de aquellos recursos que tenemos los psicólogos para, de alguna u otra manera, hacer de esa recolección de datos, de información, lo más fidedigno posible. Todo esto, ¿verdad? ¿Qué son esos recursos que nosotros los psicólogos tenemos? Está la observación clínica, está de alguna u otra manera la entrevista, ¿verdad? Que es muy importante. Y dónde se va a recopilar o a registrar toda esta información en una anamnesis. Eh, en el pasado he visto que de alguna u otra forma no discriminan, ¿verdad?,
el término de anamnesis, historia psicológica o entrevista. Lo usan indiscriminadamente. Entonces, la fase de evaluación, todo lo que se haga allí se va a registrar en una anamnesis o historia clínica, ¿verdad? Todo. Si usted ve que la persona o el paciente baja la mirada cuando se habla del padre, usted lo va a registrar allí, porque eso es producto de su recurso, que es la observación clínica. Si de alguna otra manera está aplicando un test proyectivo, usted va a registrar en el instrumento llamado anamnesis o historia clínica. En el enfoque psicodinámico, ¿verdad? Se va a explorar básicamente cuáles son esas dinámicas inconscientes que influyen en pensamientos y acciones que lleva la persona a través del análisis de los conflictos internos y pasados. Ahora bien, de alguna otra manera, ¿verdad? Según Fernández Ballesteros, realiza una clasificación en 6 categorías de técnicas de observación: técnicas objetivas, técnicas de autoinforme, la entrevista, técnicas subjetivas y técnicas proyectivas. Sin embargo, ¿verdad? Es importante que ustedes como psicólogos en formación sepan distinguir. Es muy temprano para, ustedes pueden tener una orientación preferencial, vamos a decirlo así. Sin embargo, existe también aquellas personas que son eclécticas en el momento de evaluar con el fin de obtener mayor información. Entonces, pueden, está formado dentro del cognitivo conductual, pero va a aplicar un test proyectivo. Es válido. Eso, de alguna u otra manera, es parte de esa indagación. ¿Qué no es válido? Que ustedes hagan una ensalada sin la pericia. Cuando digo una ensalada, digo, hagan hagan uso indiscriminado de instrumentos de evaluación sin una preparación, sin una pericia. Entonces, eso sí es, de alguna otra manera, no es recomendable y es parte de la falta de ética en el ejercicio profesional de la psicología. Es también muy importante el vínculo entre el paciente y el psicoterapeuta, porque eso me va a permitir, ¿verdad?, que haya una mejor apertura durante la entrevista, haya una mejor disposición en la aplicación de los test psicológicos y, por supuesto, no podemos dejar el examen mental. Si de alguna otra manera el fin de la entrevista es para emitir un informe, es importante realizar un examen mental, que es otro de los instrumentos que se usan dentro de la evaluación. En el enfoque psicodinámico, psicoanalítico, hay una regla que se llama regla de la abstinencia, que de alguna otra manera el psicoanalista, cuando el paciente verbaliza lo que le está pasando, por ejemplo, está relatando un trauma que tiene su origen en la infancia y la señora se pone a llorar, a llorar. ¿Qué creen ustedes que hace el profesional formado en psicoanálisis? ¿Qué debe hacer? Vamos a ver. Abro el debate para que participen. A mí no me gustan los monólogos. Pueden usar el micrófono. ¿Quién cree ustedes que haga un terapeuta formado en el psicoanálisis cuando una persona llora desconsoladamente en la consulta?
¿Qué puede hacer? Javi. No, bueno, profe, la pregunta está difícil, porque bueno, habría que estar formado en esa corriente, pues, Sí. pero Ujú. Pero vamos a lucubrar, porque a mí me gustan las clases dinámicas, ¿verdad? Y que a partir de estas discusiones podemos hacer esto, hablar más de por qué es así y a ustedes se les fija más el conocimiento. claro, es decir, si una persona en terapia Empieza a llorar. empieza a llorar, pues ¿Qué bueno, yo hace el psicólogo formado en el psicoanálisis? como se trata de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí me explico? Si esa persona está llorando, pues bueno, me imagino que el terapeuta intentará conectar a esa persona con los sucesos que le conllevaron a estar de esa manera. No sé, es algo que se me ocurre. Ok, gracias, Javi. Marinés, Erika, Gabriela, Migdelis, Karina, Joseph, ¿qué me pueden decir? Bueno, gracias, Javi. No sé si es que no se les ocurre nada o no es. Bueno, mira, acabo de decirles que de alguna manera hay algo que caracteriza la terapia que está basada en términos psicoanalíticos y está relacionada con la regla de la abstinencia. Ok, gracias Marinés por responder. Les decía que hay algo que se llama regla de la abstinencia, que caracteriza la psicoterapia psicoanalítica o psicodinámica. Dependiendo de la formación, posiblemente el psicodinámico sea más activo, pero no sé si han visto que un psicoanalista lo que hace es escuchar, escuchar y escuchar. Un psicoanalítico clásico no hace nada. A eso se le llama la regla de la abstinencia. Entonces, la regla de la abstinencia, ¿verdad? Es no hacer nada. ¿Por qué? Porque la psicoterapia psicoanalítica se basa en la comunicación de inconsciente a inconsciente. Por ejemplo, cuando yo aplico en terapia un test proyectivo y le digo, hazme un dibujo de una figura humana a una persona. Esa persona me dice a mí, ¿cómo lo hago? Como tú quieras. ¿Puedo borrar? Como tú quieras. Grande o pequeño, como tú quieras. Y del como tú quieras, como lo desees, nada me sale. No, no me van a sacar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo diga condiciona a la persona. No sé si me doy a entender. Es como, por ejemplo, si yo le doy un lápiz y una borra aparte, ¿qué le estoy diciendo con la borra? Al darle la borra. ¿Qué borre? Exacto, Marinés. Perfecto. Entonces, se dan cuenta cómo uno con la gesticulación, con con el lenguaje no verbal, con el cuerpo, transmite. Entonces, todo lo que usted haga y diga, si la señora está llorando y usted le da un pañuelo, ¿usted qué le está diciendo? Yo, siga llorando, límpiese. Si le da una palmada, ¿qué le está diciendo? Me doy a explicar, chicos y chicas. Entonces, exactamente, Marinés. Todo lo que la persona haga induce
el psicoanalítico haga o la persona psicoanalítica haga va a inducir, va a condicionar a una respuesta del paciente. Entonces, nosotros, o sea, yo no soy psicoanalítica. Sin embargo, desde el enfoque psicoanalítico, ¿verdad? Existe lo que llamamos la regla de la abstinencia. No hagan nada. Usted, como decimos coloquialmente, cara de tabla, porque es una comunicación de inconsciente a inconsciente. ¿Sí? ¿Estamos claros Sí, sí, profe, voy entendiendo que se trata con lo que usted acaba de explicar de la alianza terapéutica. Me imagino que la regla de la abstinencia precisamente lo que quiere es, de alguna manera, generar un como un espacio seguro, lo veo yo, donde el paciente pueda de manera libre Exacto. expresar lo que siente, lo que piensa, y pues mantener la regla de la abstinencia va a permitir como que no se sienta ni juzgado, ni Exacto, señalado, y eso exacto. puede permitir, pues, que pueda expresar de manera más libre todo lo que sienta, está experimentando. Yo no serviría para ser psicoanalista porque yo todo lo expreso con mi cara. Yo di muchos años durante los primeros años de la Universidad de Chacambú, di presencial y mis clases eran básicamente con todo lo que yo pueda usar, porque me gusta transmitir a través del cuerpo. Entonces, de alguna otra manera, ¿verdad? Una persona que esté formada bajo la orientación psicoanalítica no debe expresar con su cara. Por eso es que debe abstenerse de emitir juicios, expresiones, etc. ¿Okay? Otra cosita que me gustaría compartir con ustedes es que generalmente cuando uno hace una pregunta durante una defensa de tesis o cualquiera conversación, hay personas, ¿verdad? Inclusive profesionales que confunden las técnicas de evaluación con técnicas de tratamiento. Las técnicas de tratamiento obedecen a objetivos psicoterapéuticos y técnicas de evaluación obedecen a recoger información. Por supuesto, hay técnicas de evaluación que también pueden ser em, de tratamiento. Por ejemplo, vamos a ver qué se les ocurre. La misma arte terapia. Sí, sí, tiene sí, puesto que sirve para liberación de contenido intrapsíquico, sirve para la catarsis, por ejemplo, las personas cuando durante la entrevista, ¿verdad? Pueden hablar y hablar y hablar y el terapeuta se abstiene de hacer comentarios, entonces se abstiene de emitir algún juicio o hacer una cara por decirles algo, pero también está recogiendo información, porque está viendo la postura, el lenguaje. Sí, parece que la profe se le cayó la conexión.
con otros enfoques, los datos filatorios, motivos, el genograma, etcétera. Pero aquí hacemos hincapié. Profe, Ajá, profe, disculpe que le interrumpe, pero usted se dejó de escuchar por un rato largo. déjame ver Ahorita es que qué volvió pasó aquí. No volvió sé por qué. el audio nuevamente. La escuchamos justo cuando estaba explicándonos lo del arte terapia. A partir de allí la dejamos de escuchar. Hola, ya volví. ¿Me escuchan? Sí, profe, nuevamente la escuchamos. Sí. Sí, se perdió la conexión por este, unos minutitos. Ok, les decía que de alguna otra manera, cuando hay características similares en la anamnesis de otros enfoques. Sin embargo, este enfoque se distingue por el registro de situaciones traumáticas, cómo son los vínculos de la persona, cuáles fueron sus experiencias tempranas, los conflictos que tiene actualmente. Esto no lleva un orden, ojo. Experiencia subjetiva de la enfermedad o de la queja. Hace años yo monté un taller que se llamaba ¿Qué hay detrás de la queja? Y ¿qué hay detrás del motivo de consulta? Ustedes saben que el motivo de consulta es lo que se registra, pero generalmente hay algo que está detrás de esa verbalización de para qué y por qué yo vengo. Entonces, tener esto allí es parte de la pericia de la persona que está evaluando, porque generalmente la persona le dice algo, pero al final, ¿qué hay detrás de ese aparente motivo de consulta? Es lo que nos toca averiguar. Entonces, las relaciones personales, los conflictos y fantasías y cuáles son los mecanismos de defensa. Todo esto, por ejemplo, los mecanismos de defensa, cuando nosotros vemos a una persona que, no, porque yo creo que ella o él debería hacer esto, entonces que justifican todo, que todo de alguna u otra manera tiene un porqué, un cuándo y un dónde. Esta persona está usando la racionalización. Ustedes tienen que registrarlo. Entonces, sabemos que el pensamiento se mide a través del lenguaje. Entonces, durante el verbato y la narración de esa persona, usted va a distinguir cuáles son esos mecanismos de defensa que se está usando. Si de alguna otra manera, ¿verdad? Hay evitación, hay represión, yo no quiero hablar de eso, eso es muy común que se lo vayan a decir. Por ahora no quiero hablar de eso, más adelante puede ser, bueno, ya sabemos que está reprimiendo. Entonces, eso es importante registrarlo en la anamnesis. Luego que usted haya aplicado algo que quiero también compartir con ustedes es que dentro de la aplicación de los métodos proyectivos, es importante que ustedes coloquen para el momento de la valoración, porque los diagnósticos siempre van a ser, las valoraciones siempre van a ser cambiantes. Entonces, para protegerse, ustedes como psicólogos, ustedes colocan siempre para el momento de la valoración. Ya, se trata de un adulto, se trata de un adulto quien para el momento de la valoración, de acuerdo a los indicadores demostrados en el test de la figura humana, se observan hallazgos que son compatibles con una afectividad aplanada, etcétera, etcétera. Ya es cuestión de redactarlo.
pero siempre tengan como premisa que sea para el momento de la valoración. En cuanto a la aproximación diagnóstica, ustedes pueden hacer igual para el momento de la valoración, el nivel de funcionamiento mental interpersonal corresponde a qué. Entonces, eso va a depender de los hallazgos de su pericia y de lo que han evaluado. ¿De qué les sirve esto? Para, de alguna otra manera, empezar a emitir, a trabajar, a consensuar un trabajo o un tratamiento, un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento, ¿verdad? Va a estar compuesto por una serie de objetivos psicoterapéuticos, porque no es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, una serie de signos y síntomas que usted lo ha visto durante la fase de evaluación y él quiere, como suele pasar, mejorar en 2 o 3 sesiones. Entonces usted tiene que hablar con esa persona y decir, ok, ¿por dónde empezamos? Que, me has dicho que no logras conciliar el sueño, por ejemplo. Vamos a trabajar higiene del sueño. O de alguna otra manera tienes problemas de irritabilidad, todo eres muy iracundo y tal y qué sé yo. O sea, ahí es que se establece el objetivo terapéutico. Ese objetivo terapéutico, ¿verdad? Va a estar trabajado en 2, 3, 4 sesiones o de acuerdo al plan de tratamiento que ustedes coloquen allí, pero va a ser trabajado con una técnica. Dentro del enfoque psicodinámico hay técnicas muy específicas. Por ejemplo, la asociación libre, que es una técnica que es parte, como les dije en un principio, que también funge de evaluación y de tratamiento porque les sirve de catarsis, de liberación emocional, de liberar ese contenido intrapsíquico que de alguna u otra manera está causando que sea reprimido por patrones de crianza, por aprendizaje. Bueno, este aprendizaje es un término cognitivo-conductual, sin embargo, es parte de su historia de vida. Entonces, durante las sesiones el paciente habla libremente, sin filtros ni coherencia relativa. Que hable de lo que quiera hablar. Bueno, ¿qué quieres hablar hoy? Y de repente esa persona habla de peras, de manzana, y luego habla de política y luego habla de religión. Pero eso es parte de una técnica, porque esto le permite explorar pensamientos, emociones y recuerdos inconscientes. Recuerden que el fin último de la terapia es hacer consciente lo inconsciente. Análisis de sueños, se exploran los sueños del paciente para descubrir significados ocultos y conexiones con su vida consciente e inconsciente. Hay técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, que se usan para explorar el contenido onírico de los pacientes. Generalmente se recomienda que sea al despertar los primeros 5 minutos que esa persona registre, escriba, antes de levantarse de la cama, escriba lo que soñó. Generalmente dicen, no, es que no sueño nada. Sí soñó. Lo que pasa es que al levantarse se le olvida. Entonces, es recomendable que antes de levantarse, los primeros minutos, al abrir los ojos, detenerse a pensar qué soñó, cómo soñó, qué conexión tiene con su presente, si esa escena era a color o blanco y negro, etcétera, etcétera. La identificación de mecanismos de defensa, eso se hace a través de la entrevista, ¿verdad? Se busca reconocer los mecanismos psicológicos que la persona utiliza para protegerse de conflictos internos o emociones dolorosas. La transferencia al paciente proyecta sentimientos y actitudes hacia el terapeuta, lo que brinda información sobre sus patrones relacionales. Eso es inevitable. En mi caso, yo tengo, diría, según usando palabras de Jung, el arquetipo de la madre y trato de alguna otra manera, es parte. Sigmund Freud decía que no hay proceso psicoanalítico sin que se produzca la transferencia y contratransferencia.
elaboración profunda de la evaluación o exploración profunda de la personalidad. Para eso se analizan la historia personal, la infancia, las relaciones familiares, los vínculos, ¿verdad? Porque también cómo se desarrollaron esos vínculos, cómo se relacionó con su mamá, cómo se relacionó con su papá, ¿verdad? Va a determinar cómo se relaciona él con sus parejas, y eso es muy importante que ustedes lo examinen. ¿Cuál fue su objeto del deseo, verdad? De alguna otra manera empezamos a revisar si cumplió la fase oral, cómo fue el desenlace de su amamantamiento, si fue amamantado o no. Toda esta parte ustedes lo van a registrar en la historia personal del paciente, porque de alguna otra manera va a darnos luces con respecto a su estructura de personalidad. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Espero que haya sido de su agrado, esperando, como siempre, que me expresen las dudas al respecto y, por favor, las dudas que tengan con respecto a la evaluación de esta unidad. Bien, profe, sí, yo quisiera conversar algunas cositas en relación a la evaluación para que usted nos amplíe un poco la información. Bien, eh, lo primero usted nos pide que hagamos una anamnesis psicológica con enfoque psicodinámico, ¿verdad? Para el caso que Ujú. nos presenta, que es el caso de SAS. Ajá. Mi duda sería, nosotros en otras materias nos han facilitado modelos de anamnesis, por decirlo de alguna manera. Yo personalmente tengo varias. ¿Cómo saber realmente cuál sería una anamnesis con enfoque psicodinámico? Sí, justamente. em, Como les dije, estoy trabajando con otro equipo. Este no es mi equipo personal y yo allí tengo muchas material en mi equipo. Sin embargo, en mi correo es mi gaveta. Y saben que por lineamientos de la universidad. Lo que pasa es que de alguna u otra manera ustedes están ajenos de todo lo que a uno le exige la universidad como docente, es parte del contrato laboral. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos modificar las aulas. Sin embargo, en esta búsqueda que tuve en el correo, encontré algo que yo dije, esto se lo voy a colocar a los muchachos como material de apoyo. Y tiene que ver, y lo guardé en esta lacto que estoy usando, y es la entrevista desde el punto de vista psicodinámico, que es por ya se lo estoy colgando, denme unos minuticos y ahí ya se los coloqué. Entonces, si ustedes se pueden meter al aula, lo pueden revisar. Por lo menos lo estoy subiendo a la sección 1. Ajá, voy a subirlo a la sección 2. Que por cierto, pido disculpas porque no he terminado de corregir. De verdad que estuve un poquito quebrantada de salud la semana pasada y no me ha dado tiempo de corregir todo. Entonces hay algunos estudiantes que me falta ya poco. Yo mañana más tardar paso las notas, termino de pasar las notas. Yo voy corrigiendo de acuerdo a cómo me vaya apareciendo. Déjenme subir a la sección 2. No sé si pueden verificar si ¿Cómo se ya. llama?
¿Cómo se llama el archivo, profe? Entrevista, lo colgué en la tarea, porque en material no puedo, no puedo subir. Lo colgué en la tarea. Mm, sí, ya lo estoy descargando. Ujú, sí, ya está allí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esa le va a servir para este, que se hagan como un formato, elaboren un formato, ustedes mismos van a hacer un formato donde esté eh, parte de lo que yo les di hoy, ¿verdad? Y allí esta autora hace como una recopilación, vamos a decirlo así, de cómo es la entrevista psicodinámica. Entonces, esto yo sé que les va a servir de material de apoyo. Perfecto, profe, agradecido. Bueno, yo voy a seguir preguntando. No, 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 Eh, es que eso es lo que yo quiero. O sea, de verdad, los encuentros síncronos son para aclarar dudas, no es para dar clase porque de alguna u otra manera sabemos que en esta modalidad ustedes son protagonistas de su propio aprendizaje. Sin embargo, no ha sido fácil de alguna u otra manera ajustarse a todos los cambios que ha hecho la universidad. Por ejemplo, se mantiene la línea o el lineamiento de un solo botón azul eh, por, por un trimestre y le solicité a la jefe de departamento que me autorizara por lo menos dos y ella me dice, sí, sí, me pasas la comunicación y me justificas porque quieres se te aprueba. Entonces, para que vean qué hay detrás de toda instrucción. Pero la próxima evaluación, en la próxima clase la voy a hacer por botón azul y el último también, porque el último sí le toca porque sería tradicionalmente el que se hace. Perfecto. Profe, bien, la primera parte, bueno, construimos la anamnesis, ya entendimos que lo vamos a hacer a través de un formato que vamos a elaborar con lo que Ujú, explicó la clase y el material. Luego, la segunda parte tiene que ver con el diagnóstico, ¿verdad? Según el ujú. DSM-5. Bien, yo estuve ya trabajando con el caso de Sasa. Ahora, mi pregunta es, ¿usted quiere que tengamos un único diagnóstico de acuerdo a los elementos allí? Porque claro, al leerlo, ¿verdad que sí? Y revisar el DSM-5, pues hay algunos criterios que sí se cumplen, pero claro, no, hay otros datos que no podemos corroborar porque no tenemos a la paciente, ¿verdad? Allí. Claro, claro. Entonces, bueno, no sé si puedo compartir un poco el trastorno que yo creo que aparece allí. Entonces, No es conveniente porque ok, estarías condicionando a la audiencia, vamos a decirlo así. claro, Recuérdense que claro. pueden hipotetizar, o sea, ustedes pueden colocar signos y síntomas que ustedes que no estén allí y que, o sea, yo lo que quiero es que todo coincida. Hay algo que se llama isomorfismo, que si yo siembro semillas de caraota, debo cosechar caraotas. Y generalmente este, cuando se hace una buena evaluación, cuando está escrita en un informe todo lo que allí aparece, no, no, no debe, y eso es compatible, el hallazgo es compatible con el criterio descrito en el manual de referencia, bien sea CIE 11 o DSM-5, no hay problema con el diagnóstico. Ahora, si usted me dice que tiene un trastorno y ese trastorno, según el DSM-5, tiene un síntoma o perdón, tiene un criterio que no está dentro de el caso, ahí sí hay una incongruencia, vamos a decirlo así. ¿Me explico, Jadi? Sí, sí, perfecto. Es decir, vamos a tratar, no es que hay que leer el DSM-5 y más o menos tratar de ver Exacto. los
afirmar algún trastorno que nosotros veamos. Porque me imagino que el plan, es muy importante el diagnóstico, porque yo me imagino que el tratamiento, que es el plan de tratamiento que vamos a hacer, tiene que estar basado en un diagnóstico, pues me explico, para que pueda de alguna manera tener un poco de sentido. Y lo otro era si ese plan de tratamiento lo vamos a realizar, esas 12 sesiones psicoterapéuticas, tiene que ser técnicas únicamente del enfoque psicodinámico o no necesariamente. Sí, tiene que ser del enfoque psicodinámico. Yo voy a compartir también acá, déjenme ver si encuentro un modelo un cuadro. Ahí en la tarea, y me disculpan,